como veíamos al inicio, Argentina está, según muchos expertos, entrando en una etapa crítica de crecimiento, de inflación y control de las importaciones y del tipo de cambio. Hay algunos que incluso vaticinan tiempos muy difíciles para el país que alguna vez fue potencia en el mundo. Para analizar la coyuntura económica argentina, estamos con el economista, doctor en economía y académico en varias universidades argentinas, Alberto Venegas Lynch. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Argentina, el planeta Argentina le llaman algunos, porque es un país muy rico en cuanto a sus recursos naturales, también al nivel educacional de gran parte de su población. Sin embargo, según muchos, por distintos tipos de políticas económicas que se han tomado en las últimas décadas ya, el país no ha podido despegar de la manera que podría despegar. Sin embargo, ha tenido un auge en los últimos tiempos. ¿Cómo ve usted en este momento la economía argentina? Bueno, yo creo que el tema de los recursos naturales es lo que nos ha arruinado. Creo que muchos de los países que tienen recursos naturales, no nos olvidemos que África es el continente que más recursos naturales tiene en el orbe, y está en una situación, salvo Sudáfrica post-apartheid, en una situación sumamente difícil. Japón es un cascote, que el 20% es habitable, y nos da un ejemplo de cómo tienen que operar los marcos institucionales. Pero yo creo que conviene recordar lo que era la Argentina antes que nos volviéramos fascistas en los años 30, y mucho peor después con el advenimiento del peronismo. Desde la Constitución Liberal del año 53 hasta esa época que nos volvimos fascistas, la Argentina tenía los salarios e ingresos superiores a los de Suiza. Esto no es un lapsus, ¿no? Suiza, Alemania, Francia, España, superiores en el peón rural, en el trabajador rural y el obrero de la industria incipiente. Venían los inmigrantes a hacerse la América, competía con Estados Unidos, si venían a Argentina o Estados Unidos, la población se duplicaba cada 10 años, teníamos muchos indicadores similares a Estados Unidos, exportaciones superiores a Canadá y Australia, incluso algunos otros indicadores culturales, como por ejemplo la Academia de Francia en el centenario, en la Argentina en 1910, 100 años después de su independencia, declaró que los debates parlamentarios en la Argentina eran de un nivel igual que esa corporación, la Academia Francesa, por la versación en filosofía, en economía, en derecho, en fin. ¿Qué pasó, entre tanto? Pasó en que hubo, Alexis de Tocqueville tiene un análisis, me parece muy interesante. El francés filósofo. Exactamente, decimonónico, dejar espacios y dar por sentado. El tema de dar por sentado el éxito de un país es el momento fatal. Y ocuparon los espacios el ámbito más importante y crucial, que es el ámbito cultural y el ámbito educativo. Por eso, desde el lado de la izquierda, mucha razón tiene el marxista Antonio Gramsci al decir, tome la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Entonces, cuando uno ve en las clases alumnos y alumnas que tienen la oportunidad de oír otro debate, otras facetas, otras aristas y otro tipo de análisis, agradecen tener esa otra posibilidad. Pero si al mismo tiempo tienen la visión keynesiana, la visión de la CEPAL, la visión de los burócratas internacionales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de marxistas, de socialistas y de fascistas, naturalmente sale una dirigencia en ese sentido que va en una dirección opuesta. Y eso es lo que nos ha pasado en la Argentina, que se resume en una cosa no muy original, porque pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, salvando las distancias, porque nosotros hemos destruido todos los marcos institucionales habidos y por haber, pero aumento del gasto público, aumento del déficit fiscal, aumento de la deuda. El gasto público en Argentina ha aumentado mucho en el último tiempo porque precisamente sí tenía ingresos grandes. Por ejemplo, vámonos al caso específico de este momento. Está teniendo ingresos la soya, ¿no es cierto? En este momento está a precios muy altos, subió mucho este año. Y así hay muchos tipos de ingresos que sí efectivamente está obteniendo el país. Claro. Eso también creo que ha permitido, al expropiar a través de las llamadas retenciones, que no son retenciones. Técnicamente, si yo le retengo, quiere decir que le voy a retener transitoriamente y le voy a devolver. Esto es un impuesto mal llamado retenciones, que está en el 35% y ahora se anuncia que va a ser en el 40%. Y la soja, decimos nosotros, ustedes dicen soya, está en Chicago a más de $600, pero recibe el productor 200 y pico por las retenciones y además
está obligado a liquidar sus dólares con el dólar oficial. Entonces tiene una diferencia fenomenal. Y eso ha servido para comprar votos, básicamente, y para despilfarrar recursos, y por eso ha aumentado el 32% aproximadamente en los últimos 4 años el gasto público, ¿no? Para muchos las cifras oficiales argentinas en este momento no son confiables. ¿Usted cree que efectivamente no son confiables? Me refiero a los datos de crecimiento, de inflación. En otro lado, yo diría para nadie es confiable, incluso para los gobernantes, porque todos saben que el tema de la inflación, que el INDEC dice que es del 9% anual, cuando está llegando a cerca del 30%, y esa es una de las razones por las cuales se cortaron amarras con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, y eso daría para otro análisis, a mí personalmente me parece una institución nefasta, pero en realidad cortaron amarras y devolvieron la deuda, hicieron el pago a los efectos de evitar las auditorías que exigía el fondo. Y una de las auditorías es el INDEC, con lo que usted acaba de decir. ¿Cómo ve usted el tema del control del tipo de cambio que está viendo en este momento del dólar, básicamente, por parte del gobierno de la presidenta Cristina Fernández? Igual que cualquier otra mercancía, cuando hay un precio máximo, hay faltante. Si el precio es libre, se consigue todos los dólares que se quiera al precio del mercado libre. Pero si a algún burócrata se le ocurre que tiene que estar a 4 y pico en lugar de 6 y pico... Que es como está en el mercado negro, 6 y tanto. Claro. Y el mercado, curiosamente, oficial, se llama libre y único, que es un chiste de Woody Allen, yo diría, porque no es ni libre ni único. Está, como usted dice, el mercado paralelo o el mercado abierto, donde la gente busca los refugios porque naturalmente está viendo cómo se le derriten y se le deprecian los ingresos en términos reales y el peso argentino. Ya vimos que las pensiones en Argentina eran privatizadas y fueron nuevamente estatizadas, ¿no es cierto? También vimos que se obtuvieron ciertos recursos del Banco Central argentino, ¿no es cierto?, para otros fines. ¿Qué cree usted que es lo siguiente que va a pasar con Argentina o cómo ve usted la economía en su país? ¿Hacia dónde va? Efectivamente, esos 2 puntos fueron la confiscación de lo que la gente había decidido y votado expresamente, continuar con sus jubilaciones y sus cuentas de capitalización. Eso fue expropiado. Y después fue modificada la Carta Orgánica del Banco Central a los efectos de echar un nuevo manotazo para financiar el gasto público. Y dentro del gasto público es comprar votos por una parte y campañas electorales, que más o menos es lo mismo, por otro lado. Ahora, el futuro, lo que nos están indicando, uno no puede jugar al adivino, pero lo que están indicando es que insisten mucho los funcionarios en esta expresión vamos por todo. Y vamos por todo quiere decir conseguir los 2 tercios en las 2 cámaras al efecto de modificar la Constitución, que ya en el espíritu está modificada, pero quieren modificar la letra y volver al engendro que tuvimos en el año 49, una constitución socialista, intervencionista, stalinista, digamos. Que es también stalinista lo de los dólares. Los dólares, tener sabuesos y perros y tener a la institución fiscal persiguiendo a la gente que no puede hacer lo que quiera con el fruto de su trabajo, es algo realmente, es un espectáculo bastante bochornoso. Se ha dicho mucho que el caso griego actualmente, la tragedia griega, ¿no es cierto?, dentro del euro, se asemeja mucho a lo que ocurrió a principios de los 2000 en Argentina también. ¿Cómo está viendo usted, a la luz de la experiencia argentina, ¿no es cierto?, lo que está pasando en Europa? Bueno, yo creo que en Europa y en Estados Unidos hay un sistema que podemos bautizar como el sistema de la rapiña. Esto es, empresarios financian a gobernantes en sus campañas y luego le devuelven los favores, de modo que el empresario, cuando gana, se embolsa las ganancias y cuando pierde, se la transfieren a la gente a través de los bailouts o de los salvatajes. Entonces, como si nos pudiéramos, para graficarlo, como si fuera una enorme máquina aspiradora de recursos que está sacando a la gente que no tiene poder de lobby para dárselos a los grandes empresarios y a los industriales y a los banqueros en un sistema realmente de rapiña. Pero aquí hay una gran paradoja y una cosa que llama mucho la atención. Cuando salen los indignados del mundo a protestar, y yo soy un gran indignado y me repugna lo que está pasando, pero curiosamente la mayor parte de los indignados pide más de lo mismo, o sea, más del llamado estado de bienestar, que es estado de malestar.
toda la debacle que ha producido. En algunos países no. Más Sabemos gastos. que en Suecia, en Alemania, en Noruega sí funciona. Alemania, Álvaro Vargas Llosa acaba de publicar un artículo que lo recomiendo, que se llama ¿Y si se nos hunde el salvavidas? Que es lo que está pasando en Alemania. Alemania no puede soportar todo esto que está ocurriendo y ya se ven algunas grietas y algunos problemas en la economía alemana. Y en el caso de Estados Unidos, y de paso un aviso, publiqué un libro por el Fondo de Cultura Económica que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, de mi autoría, donde trato de mostrar cómo en Estados Unidos se ha apartado por completo de los padres fundadores y de todos los principios constitucionales estadounidenses. Y eso empezó con Bush II, una gestión lamentable de una especie de esquizofrénico, a mi juicio, que ha incursionado incluso militarmente en algunas llamadas guerras preventivas que fueron fiascos totales, como el caso de Irak. Claro, Alberto, se nos acaba el tiempo, pero usted vino a Chile porque vino al lanzamiento finalmente de la Fundación para el Progreso. Exactamente. Esto se trata de meter una visión un poco más, o de promover una visión un poco más austríaca dentro de la economía, ¿no es cierto? Y no tan keynesiana, ¿una cosa así? Veo que está bien en tema. Sí, efectivamente. Y además de buscar la tradición desconocida de la escuela austríaca que integra aspectos éticos, filosóficos, jurídicos y económicos, sobre todo lo que apunta a esta fundación es trabajar en el debate de ideas y no consumir energías con gráficos, cuadros, coyunturas ni asesoramiento legislativo, sino trabajar de las cejas para arriba, o sea, en la materia gris, discutir ideas de muy distintas corrientes de pensamiento. Y yo celebro que una institución en Chile se dedique a esto porque creo que va a hacer muchísimo bien, especialmente para la gente joven y para mostrar el nexo directo que hay entre la filosofía liberal y la situación de la gente que más necesita. Perfecto, Alberto. Muchas gracias por haber conversado con nosotros acá en CNN Chile. Con esta entrevista entonces terminamos este día en Agenda Económica como siempre. Los invito a seguir juntos en CNN Chile.